Hermanos, por la gracia de Dios, algunos en una medida, otros en otra, hemos entendido que en la iglesia hay un plano, una esfera de gracia en el cual a los ojos de Dios somos iguales, ¿cierto? Entre varón y mujer. Como decía el hermano, Cristo pagó el mismo precio por ambos. Y también entre judíos y griegos o gentiles y bárbaros, etcétera, si somos de diferentes colores o regiones, hablamos diferentes idiomas, todos hemos sido incluidos en el sacrificio de Cristo, en ese aspecto de la gracia. Sin embargo, en su reino hay un orden y hay una autoridad, y esa autoridad Él se la ha delegado al varón. El varón ha pensado que esa autoridad Él la tiene por sus muchas capacidades, porque Él sí entiende cosas que la mujer no, porque Él sí es digno y la mujer no, etc. Pero realmente el llevar una responsabilidad de autoridad en la casa de Dios implica un compromiso y una responsabilidad muy grande, grandísima. De manera tal que el que está en autoridad preferiría no estar, porque entiende lo delicado que es delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay veces llegamos al punto en donde solamente se habla de la autoridad. El varón es autoridad sobre la mujer, como Cristo autoridad sobre la iglesia, autoridad. Pero el varón todavía no entiende cómo tiene que ejercer esa autoridad. Tiene baches, tiene vacíos, no entiende qué hacer con esa autoridad. Entonces en ocasiones la sigue usando de la manera en como él viene, digamos, entendiendo las cosas sin una mente renovada. La palabra de Dios entonces hoy, en su ayuda, vamos a ver unas pautas en las que el Señor, como varones, nos va a hablar para que ejerzamos esa autoridad en su nombre y de su mano, y a las mujeres para que se obedezca a esa autoridad. Amén. Hay veces pensamos que la autoridad es decirle a ella, digamos, prepárame desayuno, o alístame tal cosa, o órdenes así, y que ella hace caso, y ella estoy ejerciendo autoridad. La autoridad que Dios da es mucho más superior de lo que imaginamos. Si no la entendemos, no la vamos a saber representar aquí en la tierra. Amén. Quisiera que mis hermanos me acompañasen al libro de Mateo, capítulo 27, y el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a tener ahí las dos partes. Mateo 27 y Marcos 15. Empecemos con Mateo. Vamos a leer el versículo 32. El título que aparece ahí es Crucifixión y muerte de Jesús. Dice así, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y en Marcos 15, versículo 21, dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Quiero preguntar a mis hermanos, ¿quiénes lo obligaron? Los romanos. Los romanos, ¿qué tenían en ese tiempo? Ellos tenían la autoridad, ¿verdad? Ellos tenían la autoridad, tenían el imperio, y realmente los judíos tenían que hacer lo que ellos mandaban. Ellos respetaban las costumbres de los judíos hasta cierto punto para que no fuese una comunidad que se les rebotara, pero realmente ellos estaban bajo el yugo de los romanos. La palabra aquí para obligar es la palabra en el griego angareuo, que implica obligar por fuerza a alguien. Entonces estamos viendo que esa obligación por fuerza fue algo que hizo que Cirene, Simón de Cirene, no tuviese otra opción
sino que ayudar a Jesús a cargar la cruz. Solo que el Señor lo volvió para bien, porque Marcos dice que el padre de Alejandro y de Rufo, o sea que ellos se convirtieron también. El Señor utilizó eso. Pero él no pudo haber dicho, no quiero, no, yo no quiero, eso pesa mucho. Vengo del campo, venía cansado. No venía, cuando dice del campo, venía que venía de trabajar del campo. Recordemos que cuando el Señor fue crucificado ya estaba por ponerse el sol. Entonces, ¿qué opción tenía él? Ninguna. A él utilizaron esa obligación por fuerza que llevase la cruz del Señor. Y eso es, como se leía ayer, lo que hace la autoridad, cuando es la autoridad que se pone sobre los demás y no la autoridad del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos poner ahí es obligar. Obligar en el aspecto de forzar al otro a hacer algo. Nosotros como esposos, cuando estemos obligando, forzando a nuestra esposa a hacer algo, estamos ejerciendo una autoridad que vendría siendo como la de los romanos, que estaba bajo uno de los principados de las potestades de las tinieblas y no como bajo la guianza del Espíritu Santo. Bien. En el libro de Gálatas, vamos ahora al libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice en el versículo 12. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Para verlo ahí es bueno para los que subrayan o ponen cositas. Dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí esta autoridad, ¿qué autoridad era? Entre comillas. Señora, una autoridad religiosa entre comillas. Realmente eran los que estaban teniendo un control sobre los hermanos, pero los estaban obligando a circuncidarse. Y realmente este aspecto no es solamente a circuncidarse, sino a cualquier otra cosa. Cuando es con obligación, la palabra ahí es la palabra anancaso, que implica también forzar. Entonces, como quien dice, si usted no se circuncida, usted aquí no entra, ¿verdad? Entonces estamos viendo una autoridad en el aspecto de los romanos, una autoridad en el aspecto, una autoridad entre comillas, del ámbito religioso, que estaba obligando a las personas a hacer las cosas. ¿Dónde está el error nuestro como cristianos? El error y como autoridad es que entendemos esto y nos damos cuenta que no podemos obligar, que obligar no es del Señor, que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero en otra porción Él dice que Él tiene las llaves, que abren y cierran, que nadie puede abrir o que puede cerrar cuando Él no lo hace. Pero Él estaba permitiendo, Él no estaba vulnerando a la persona, sino estaba golpeando, y si la persona escuchaba su voz o la iglesia en la Odisea, entonces abría la puerta. ¿Cuál es el error nuestro como hermanos en autoridad y como hermanas bajo autoridad? Que nos vamos al otro extremo. El cristiano generalmente es de extremos, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo es que a veces lo volvemos todo así. Si quieres, puedes hacer esto. Si quieres, de pronto, mi amor, si quieres, podrías traerme un tinto. Si quieres. Y quiero que veamos por las Escrituras cómo también Dios manda y da un respaldo a la autoridad para que la autoridad mande y se obedezca. Empezando por el mismo Señor Jesús, que Él dijo que mis mandamientos os dejo, ¿verdad? Mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y esos mandamientos están en voz activa, es un imperativo. Así es. Amad, ¿cierto? Perdonad, buscad, ¿cierto? Arrepentíos. Entonces no lo fuerza, pero lo propone de tal manera que el otro lo haga. Y vamos a ver esa diferencia muy sutil, muy sutil. Quisiera que me acompañaran ahora al libro de Mateo, de Lucas capítulo 24. Y vamos a ver algunos ejemplos donde
se permite hacer cierto nivel de presión sin que se llegue al grado de obligar. Vamos a Lucas 24, versículo. Vamos a leer desde el 18, 24, 18. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le hallaron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Entonces venían hablando en el camino, y más adelante esos hombres van a decir que les ardía como el espíritu por lo que Dios hablaba. Pero de repente llegaron a donde iban a llegar, y el Señor, que se presentó en una figura no reconocible bajo los ojos solamente naturales, hacía como si fuera así a seguir. Entonces mira lo que dice acá, dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Pero cuando dice aquí le obligaron a quedarse, tal vez uno piensa que fue a la fuerza, que lo cogieron y entonces como él iba para allá y no, usted se queda con nosotros o alguna cosa. Pero ahí en ocasiones las traducciones al español, eso es bueno mirar cómo dice en el griego o en el hebreo, dependiendo del libro, para entender cuál es el significado más completo de la palabra. Y aquí la palabra obligar es la palabra parabiasomai, que implica forzar sin abuso. Y eso es delicado. Es una diferencia que el Espíritu nos tiene que ayudar a entender. O sea que ellos le pidieron, dice también, compeler por ruego, como quien dice algo así como Jacob delante del Señor: no te dejaré hasta que no me bendigas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Señor, quédate por favor. Bueno, no le decían Señor en ese momento, pero le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Y en ese caso entonces el Señor sí pudo quedarse con ellos. ¿Qué hacía falta para que el Señor se quedase con ellos? Que ellos se lo pidieran, ¿verdad? Por eso es que Dios no vulnera el libre albedrío que da al hombre, sino que espera que el hombre se lo pida. Pero ¿en qué consiste cuando nosotros oramos a Dios? Señor, salva a nuestras familias, Señor, salva a nuestros hijos, salva a nuestras esposas o salva a nuestros familiares. ¿Será que Dios le falta poder para salvar? No, ya nos ha salvado a nosotros, ya ha salvado a las personas incluso dentro de los círculos satánicos más profundos, de allá las ha sacado. Pero ¿qué hace Dios? Dios hace esto, hace que arda su corazón, pero llega un momento en que hace como que sigue de lejos, y es la persona a la que tiene que decir: no, quédate, Señor, ven a morar conmigo, sé uno conmigo, entra a mi vida. Pero entonces eso es algo que se le tiene que pedir al Señor a manera de obligar, pero no como dice aquí, sino de ruego, de forzar sin abuso, ¿verdad? De clamor. Eso es algo que tiene que empezar a entender el que está en autoridad, porque hay veces Dios asigna una autoridad, pero esa autoridad queda en un estado pasivo
esperando a que todo sea si quiere, pero hay que propiciar el que se quiera. ¿Entendemos eso? Hay veces las esposas no van a leer la Biblia, hermanos, y tú te quedas esperando a que la esposa lea la Biblia y la esposa no la va a leer. Pero si tú empiezas dando el primer paso y dices, amor, antes de cualquier cosa hoy vamos a leer unos versículos en Lucas, ella no te va a decir que no. ¿Sí? Mi amor, antes de cualquier cosa, ¿por qué no oramos? Oremos, mi amor, oremos por tal cosa. Y ella no te va a decir que no. Y ahí tú estás empezando a utilizar esa autoridad para forzar sin abuso, ¿sí? Como para conducir, para ejercer que la persona lo haga. Si tú te quedas ahí esperando, te vas a quedar esperando a que de pronto ella un día coja la Biblia. Se necesita en ocasiones ayuda, primero, cógela, mira. Hay veces se aproximan con temor porque no saben cómo empezar, no saben qué leer, pero es que yo no entiendo. Dicen, no, mi amor, yo no entiendo, yo necesito es que tú me ayudes. Pero el esposo no tiene tiempo para hacerlo, no está ejerciendo esa autoridad y tiene que hacerlo. Vamos a ver varios casos así en las Escrituras y vamos a llegar a la conclusión de que la autoridad Dios la da principalmente es para que las personas que están bajo esa autoridad sean conducidas a Dios, no para respetar la autoridad por la autoridad, sino la autoridad porque la autoridad de Dios delegada en esa persona es para que la persona llegue a Dios, pero no solamente esperando a ver si quiere, sino propiciando el que la persona quiere. Bien, entonces hay una diferencia entre obligar y entre hacer. Entonces quiero que me acompañen por favor al libro de Colosenses y veamos una frase de Pablo, Colosenses 4, que es una frase que si alguien la dice hoy en día van a decir, ¿y este quién se cree? Este es que se cree pues que está por sobre todos los hermanos, o que es ¿qué? Pero Pablo era un hombre tratado por el Señor, era un hombre humilde, pero tenía el denuedo para decir estas palabras. Estamos en Colosenses 4, ¿verdad? Dice, leamos desde, bueno, viene diciendo los saludos ahí al final y va a llegar al versículo 16. Mira lo que dice: cuando esta carta o epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Este haced es la palabra que tengo aquí, poieo, en el griego, que implica procurar, hacer, ejercer, que se haga, o sea, que se facilita el que pase. Propiciar también, propiciar. Entonces Pablo, ustedes sabían, mis hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses y Pablo no se conocían físicamente. ¿Cómo inició la iglesia en Colosas? ¿Alguien sabe? ¿No lo recuerda alguien? La iglesia en Colosas inició gracias a que inició una escuela de la obra en Éfeso. Y los hermanos que eran edificados en Éfeso iban y llevaban ese mensaje a Colosas, entre esos Epafras, ¿cierto? Que decía que oraba por los dice en el 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Epafras se encargaba de llevar ese depósito que Dios transmitía a través de Pablo en Éfeso, y así empezó la iglesia en Colosas. Y Pablo podría decir, no, pero es que allá los hermanos no me conocen, pero es que yo no quiero ir a sonar así como rudo. Pero cuando uno se da cuenta, esto está lleno de mandamientos, y mandamientos en imperativo. O sea, Pablo con toda humildad reconocía que Dios le había dado una autoridad y que tenía que ejercer esa autoridad. Entonces decía, haced que esta carta sea leída entre vosotros y haced también que sea leída la de los laodicenses. ¿Quiénes cumplieron aquel mandamiento? Hermano, no hay una carta a los laodicenses en la Escritura. Seguramente sabemos que tenemos la palabra de Dios completa, pero entonces sabemos que lo más probable es que los de Laodicea no hayan hecho
que su carta haya sido leída ante los de Colosas. O sea, en ese lugar no se ejerció esa autoridad. Entonces tenemos este aspecto. Bueno, pero de pronto a los colosenses que bueno. Pero mira lo que dice en Tesalonicenses. Mira lo que dice en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, ahí, en el capítulo 5. Y en el versículo 25 dice salutaciones y bendición final. Y dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y ahora dice Pablo, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cómo dice esta versión? ¿Cómo dice aquí os conjuro por el Señor en alguna otra versión? Acá dice conjurados. Conjurados. ¿Tenemos algo diferente? Bien. Ahí la palabra para os conjuro es la palabra yorquizo, que implica ordenar solemnemente. O sea, Pablo tenía la autoridad para ordenar solemnemente que esa carta fuese leída a todos los tesalonicenses. Entonces estamos viendo que él estaba ejerciendo una autoridad, que en ocasiones somos muy laxos en esperar a ver que sí se quiere, porque pensamos que de pronto si ejercemos una autoridad entramos en el ámbito de obligar, que es lo que no se puede hacer. Es un tema fino, es delicado. Sin embargo, haced que se lea esta carta, os conjuro que esta carta sea leída, y es algo que tiene que suceder a nosotros como esposos en el hogar. Nosotros tenemos que ejercer una autoridad de tal manera que la esposa sienta autoridad. Muchos matrimonios, la esposa no percibe autoridad en el esposo, y ahí es donde ella anda como por su propia cuenta. Entiende que el esposo tiene autoridad, pero no percibe autoridad, que es diferente, ¿verdad? Ustedes no han notado que hay personas con las que uno se encuentra y percibe autoridad. Uno percibe esa autoridad. Esa autoridad bíblicamente la da varios aspectos: una vida de resurrección y revelación. Eso lo pueden leer en el libro de la autoridad espiritual del hermano Watchman. O sea que hay personas que pueden estar en autoridad, pero al mismo tiempo tú tienes que respetar esa autoridad, pero tú no la sientes. Tú no percibes esa autoridad, porque esa autoridad realmente no se ejerce. Ahora, no es que la persona tenga que ejercer esa autoridad a la fuerza, ahí es donde nos confundimos. Pero le pido al Señor que nos ayude a entender, hermanos. Cuando una esposa percibe en su esposo autoridad, la esposa en el fondo se agrada porque está cumpliendo el propósito por el cual Dios la creó, de ser sujeta a esa autoridad como a Cristo. Y nosotros solamente ejercemos esa autoridad de la manera correcta cuando conocemos la autoridad con la que Cristo nos habla. Y esa autoridad es que nos deja unos mandamientos y nos ordena las cosas, pero después nos deja en la libertad de obedecer. ¿Entendemos? No es como una cosa opcional si de pronto quieres alguna cosa. No, se le da la orden, pero no se le obliga. Y es diferente. Así es como Dios lo hace. Dios conquista. Dios quiere acercarnos y que nosotros queramos obedecerle, pero realmente nosotros tenemos que entender sus mandamientos como una orden y no ser tan laxos como si quisiéramos, aunque Él dé la libertad de que nosotros obedezcamos o no. Entonces quisiera que ahora me acompañasen. Gracias, mi hermano, que la tenía aquí. Quisiera que me acompañasen al libro de Josué. En el libro de Josué capítulo 8 vamos a encontrar un escenario de alguien que en ese momento estaba siendo el líder sobre todo Israel. Y vamos a leer desde el versículo 30. 8:30. Sí, 8:30 de Josué. Ya habían destruido Jericó y Jai, y ahora dice así: acababan de colgar al rey de Jai.
Dice, entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre el holocausto a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Esa copia que Moisés aquí escribió delante de los hijos de Israel públicamente, es en una copia en la que nosotros podemos ver por las escrituras que él escribió la parte final de Deuteronomio, donde dice que Moisés murió. Deuteronomio fue escrito por Moisés, pero Moisés no escribió su muerte por fe o por mandamiento, sino que fue completado después por Josué, algunos aspectos, que después lo de Josué fue completado por Samuel y por Natán y por Gad y después por Jeremías y demás. Eran como ediciones bíblicas inspiradas. Y ahora dice, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, uno a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y ahora dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. O sea, aquí esta palabra hiciese leer fue algo que él hizo en su autoridad. Él hizo que se leyese la palabra. Y ahí la palabra para hacer leer aquí es la palabra kana en hebreo, que implica promulgar, proclamar, aclamar o anunciar. O sea, Josué se aseguró de que no hubiese nadie en el pueblo que no se quedase sin oír de nuevo la ley de Moisés una vez ya habían entrado en la tierra prometida. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de alguien que está ejerciendo la autoridad. ¿Y para qué? Para que la palabra de Dios sea conocida. ¿Para qué la estaba ejerciendo ¿Para qué la estaba ejerciendo Pablo en esa parte que leímos de Colosenses y de Tesalonicenses? Para que la palabra de Dios fuese conocida. ¿Entendemos? Y todos los otros casos que vamos a ver esa autoridad se utilizaba para que las personas conociesen la palabra de Dios. Cuando nosotros como autoridad entramos en un acto pasivo para ver si nuestras esposas o nuestros hijos de pronto quisiesen un día quizás leer, así se va a quedar. Hay que tomar la iniciativa. En ese momento de la lectura, ellos, seguramente el pueblo de Israel, recibía mucha palabra y era consolado, era fortalecido, era animado, porque él en su autoridad se encargaba de que así fuese. ¿Entendemos? Pero hay veces, digamos, fíjense lo que pasa hay veces con los padres y los abuelos. Está el niño, al niño hay que darle verduras, pero entonces el niño no quiere comer verduras. Entonces, ¿qué pasa si el padre en su autoridad dice, mi amor, ¿no quieres ensalada? Ay, bueno, mi amor, yo no puedo obligar, pues no lo va a coger, le va a abrir la boca y lo va a hacer. Eso es la obligada, ¿sí? Pero él tiene que ejercer su autoridad para que el niño se coma las verduras, ¿sí o no? Sí. Porque entonces, ¿qué va a hacer el niño? El niño va a hacer, papá, no quiero. Entonces el papá, bueno, mi amor, yo no te voy a forzar a que te las comas. ¿Qué quieres? ¿Quieres colombinita? Bueno, colombinita. Yo tenía unos vecinos, no me acuerdo, eran vecinos, amigos míos, en donde siempre los papás le preguntaban ¿qué quieres comer? Y los niños siempre decían tres cosas: perro, hamburguesa, salchipapa. Y entonces siempre comían eso. Entonces era el perro, cogía al niño en salsa de tomate, salsas, y iban esos niños. Entonces, como los papás no lo obligaban, no, porque el niño se me traumatiza, ¿cierto? Entonces que no se coma las verduras. Entonces hay veces como autoridad nosotros no permitimos en nuestra casa que se generen momentos en que se lea y que también nuestras esposas y nosotros primeramente delante de Dios se coman las verduras, figurativamente, ¿verdad?
sino que como no, entonces dejémosla así, porque como no hay que forzar. Entonces hay veces hay conflictos, que si el niño lo llevamos a la reunión o que si no. ¿Y qué nos muestra la escritura? Y lo vamos a leer más adelante. Que sí, que el niño hay que procurar que vaya, que escuche. Y el niño tiene que entender y percibir tal autoridad, como les decía ayer, cuando mi papá decía no, o cuando hacía una mirada, hermano, yo quedaba así. Y no era porque me cogiera tundas, porque les dije 4 o 5 veces que me di un pastorejazo acá, y ya. Pero cuando mi papá decía algo, se hacía, se percibía la autoridad. Entonces, cuando el papá le dice al hijo, vamos a la reunión, el niño ya debe estar adiestrado por el padre para estar en la reunión. Mis hermanas, bueno, hubo un episodio en la familia en la que mis padres duraron mucho tiempo sin congregarse por causa de un daño que se les causó en una denominación. Pero mientras ellos estaban allá, ellos habían enseñado a mis hermanas chiquiticas. Llegaban y se sentaban y estaban en la reunión así. Hay veces los hermanos orando y de pronto se callaban los hermanos y de pronto se escuchaba. Y era una de mis hermanas orando. La niña metida en la reunión. Y es cierto que con el rato de pronto se duermen o se quedan ahí o de pronto tienen una hojita, pero están. Pero entonces si nosotros los acostumbramos a que no, los niños con el tiempo también van a ser después de ese dolor que tienen los papás para que los niños escuchen una palabra, porque no fueron conducidos en ese camino, ¿verdad? Y confundimos. Entonces, cuando criamos a nuestros bebés, a nuestros niños, hacemos que los niños se nutran bien, ¿sí o no? Es la preocupación. Los papás, por lo que más consultan los papás a los pediatras es porque el niño no está comiendo bien. Les preocupa que el niño se desnutra, que el niño se debilite, que el niño se enferme. Pero la autoridad del varón o de las diferentes autoridades en medio de la casa de Dios, hay veces están tranquilos con que los hermanos se alimenten ahí con un sorbito de leche. Y cuando se necesita estar fortalecido para la guerra, es una iglesia desnutrida. Entonces, sin obligar a los hermanos, hay veces, hermanos, no tratemos el tema del fin de los tiempos porque a los hermanos no les gusta. Ah, bueno, entonces no lo tratemos. Y entonces los hermanos quedan, como no les gusta, entonces no se menciona nada, ¿verdad? Y es un límite delicado. No forzar, pero propiciar con la autoridad que Dios da, ¿verdad? El hermano puede pararse e irse de la reunión si no quiere, pero el mensaje se tiene que transmitir. Entonces, aquí vemos que Josué hizo que se hiciese de leer delante de toda la congregación la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, quiero que ahora veamos otro ejemplo en el libro de Nehemías, porque es que a veces pensamos que con hacerla leer es suficiente. Vamos a Nehemías capítulo 8. Por eso Pablo decía, hijitos míos, hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque él veía a los hermanos como nosotros vemos a nuestros hijos. No era una palabra, no, simplemente un término. Él se preocupaba porque ellos estuviesen nutridos. Por eso decía ahí en Tesalonicenses que rogaba a Dios para volver a donde ellos estaban y completar su fe, porque solamente había podido estar 3 meses con ellos, mientras que con la iglesia en Éfeso había podido estar 3 años. Pablo se encargaba de que entendiesen el plan de Dios, el propósito de la salvación tripartita, los tiempos, ¿cierto? Que es del Espíritu, que no es del Espíritu. Todo eso que él conociese el plan de Dios, e incluso los tesalonicenses que eran nuevitos, ya les escribió muchas cosas acerca del fin, porque quiere decir que los habló con ellos. La preocupación de Pablo era que estuviesen nutridos, pero para primero estar nutridos, tiene que estar nutrido el que nutre. Como en los aviones, ahora que los hermanos que no son de la costa venían en avión, ahí dan unas instrucciones y dicen que cuando caiga la máscara de oxígeno, primero póngasela a usted y rápido le ayude al otro, ¿sí? Pues si usted empieza con el otro y se empieza a asfixiar, entonces el otro ni se la puso porque tampoco podía y luego los dos se mueren ahí. Primero se la tiene que poner él y ahí sí ayudar al otro.
Ahora, cuando se ponga el salvavidas, entonces rápido, al inflar el reloj, y mientras tanto se va hundiendo, ¿no? Primero usted tiene que estar bien para ayudar al otro. Entonces, no solamente es leerle. Ahora, mi amor, vamos a leer. Entonces, yo me acuerdo porque también pasa, hay veces los papás hacen que se lea la lectura, pero entonces empiezan a leer y empiezan los hijos. Y los papás siguen leyendo y las esposas y al final no quedó nada. Entonces la lectura tiene que estar acompañada de algo que es el ponerle el sentido a lo que se lee, ¿verdad? No se puede simplemente hablar sin tener como base las escrituras, pero hay que leer y hay que ayudar a los hermanos a entender. Por eso dice el Salmo, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, nos saca de la simplicidad. Entonces en Nehemías capítulo 8 dice ahí el título antecitos del 8, dice Esdras lee la ley al pueblo. ¿Quién era Esdras? ¿Quién recuerda que era Esdras? El sacerdote, o sea, era ¿qué? La autoridad. Era la autoridad. ¿Y cómo ejerce la autoridad entonces? Es que vamos a empezar a ver que todos los casos de autoridad en la Biblia es para conducir a las personas a Cristo, no simplemente para que le hagan caso a las cosas que Él dice, sino que es para conducirlas a Cristo, ¿sí? Entonces dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. O sea que aquí sacaron a los niños. Miren, hermanos, hay veces los niños chiquitos, bueno, hay veces aquí hay algunos, escuchan una palabra como niños, la escuchan. Y es una palabra que el Señor va a utilizar tiempo después para hacer una obra maravillosa. Permítanme contarle el testimonio que me contó a mí Nachito. ¿Recuerdan a Nachito que ya partió con el Señor? Él me contó ese testimonio y lo quiero reproducir ahorita. Resulta que él tuvo un hijo y el hijo entró en las drogas. Fue difícil para él, hoy gracias a Dios el hermano ya está firme, el hijo entró en las drogas. Entonces, para Nachito fue tenaz. El hermano oraba y lloraba y clamaba, y en todo ese proceso sabemos que Dios formó muchas cosas de Nachito y de Elena, su esposa. Pero de repente, hermanos, un día el Espíritu tomó a su hijo y el hijo llegó a donde el papá y le dijo: papá, hay un cántico que dice algo así como esto, póngame. Y era una palabra con la que el Señor le había estado ahí haciendo algo. Y dice que el hijo se quedó como, no recuerdo si era en la sala o donde le pusieron el cántico, escuchando ese cántico y llorando con alaridos de arrepentimiento, porque hacía tiempo atrás los papás lo habían conducido a escuchar la palabra y escuchar ese cántico. Hermanos, en tiempo difícil, o sea, en tiempo donde todavía no estaba la dificultad. Artica me va a hacer llorar. Sí. Porque ya sabe lo que es esto, hermano. Pablito le advirtió a los hermanos, que oraran por él porque si no se lo iba a llevar. Era la última oportunidad, ¿verdad, Artica? Y el Señor ahí tomó a Pablito. Gracias a Dios por Pablito. Bueno. Entonces el hermano volvió al camino gracias a que había escuchado algo hacía mucho tiempo, hermano. Y lo escuchó porque si tiene la capacidad de entender, pues el niño tiene que estar acá. Amén. Es bueno que se hagan esas didácticas con los niños, porque los niños pues así también aprenden. Pero hay algo, hay veces en la palabra que queda, hermano. Que queda. Mis hermanos pueden estar tranquilos. Mis hermanos pueden estar tranquilos de que Alejandro también, si lo lleva con algo de lo que él escuchó. Hay muchas oraciones sobre el hermano. Amén. Amén. Entonces hay que ser fieles. Mis hermanas también me hicieron llorar. Amén. Gracias a Dios, perdón.
Pero entonces no solamente leerlas. Dice: y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender otra vez, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ahora dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, no era solamente una lectura, sino era una lectura acompañada de explicación, ¿verdad? De entendimiento, de que los hombres y las mujeres y los niños entendieran. O sea, el mensaje debía estar, y eso es algo que yo aprendí con Gino, hermano, de tal manera que edificase a los más maduros y que edificase a los más nuevitos. Hay veces nos quedamos que entiendan los más nuevitos es solo leche, pero hay la manera de conducir el mensaje de que todos reciban edificación. Hacían entender al pueblo. Pero ¿por qué el Señor utilizó a Esdras? Y porque estos escribas y estos levitas, ¿de quién habían aprendido? ¿Ustedes saben de quién habían aprendido? ¿De quién habían aprendido ellos? Habían aprendido primeramente de Esdras. ¿Qué características nos dice la escritura que tenía Esdras? La voy a leer rápidamente. Voy a ir a Esdras, seguimos aquí en Nehemías, voy a ir a Esdras. Y en Esdras, capítulo 7, dice, el titulito dice: Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Y dice así, versículo 9, dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al principio del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba con él la buena mano de Dios? Porque Esdras había preparado su corazón para, 1, inquirir la ley de Yahvé, 2, cumplirla, y 3, y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, Dios podía utilizar a Esdras. Esdras instruyó a los que instruían, y los que instruían ponían el sentido. ¿Y qué pasaba cuando entonces ellos ponían el sentido? Vamos a leer, dice: ponían el sentido, volvemos a Nehemías 8:8, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y Nehemías el gobernador y el sacerdote escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Yahvé nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, tal era la miren, hermanos, si uno lee la ley de Moisés, uno no llora, uno se duerme. Pero cuando uno la entiende, hermanos, cuando uno la lee pero está acompañada de entendimiento, uno es contristado, uno es convencido de pecado, uno es fortalecido, uno es exhortado, uno es animado cuando está acompañado de entendimiento. Por eso Dios en gracia estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la iglesia tiene que identificar quiénes son. Porque es que si se pone a dar entendimiento a quien no lo tiene, porque no tuvo primero la actitud de Esdras, no va a haber edificación. Entonces, ¿qué hicieron los escribas? Daban a entender, el pueblo lloraba porque entendían las palabras, y después de su llanto, entonces, ¿qué hacían ellos? Los consolaban. ¿Ven cómo las escrituras nos muestran que se tiene que ejercer la autoridad? Entonces, para ayudar a entender a mi esposa, ¿quién es el primero que tiene que entender? Que tiene que pasar tiempo de rodillas
tiempo con la Biblia, tiempo en el computador, no es mirar una concordancia antes de transmitir un mensaje, es conocer a la persona de Jesucristo. Amén. Y darla a conocer. Eso, hermanos, es algo que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Tengo más ejemplos, pero quisiera leer dos porciones más de las Escrituras. Una está en el libro de Segunda de Crónicas. Los niños tienen una etapa en la que no quieren comer. Si el papá lo permite, después lo va a lamentar. Son niños flacos, débiles, con problemas de asma, con problemas de todo. Y hay veces que pasa que como el niño no come, entonces les dan vitaminas que supuestamente les suple lo que la comida no les da, pero después los hinchan sin que tengan nutrición. Yo me acuerdo que una vez mi abuelita me dijo que para ella una vez fue muy chocante que estaba en un hospital, en una clínica, no sé, y había un niño, estaba muy gordo el niño. Entonces ella pensó que tenía algún problema hormonal o algo y le dijo al doctor, ¿qué tiene ese niño? Y él le dijo, está altamente desnutrido. Entonces ella, pues para ella fue muy chocante, ¿cómo es que así de gordo y así de desnutrido? Sí, el niño estaba desnutrido. Hay veces se le dan cosas como pensando que con eso se van a nutrir, pero lo que estamos haciendo es que se engorde sin fuerza. Entonces, en el libro de Segunda de Crónicas 34, vamos a ver algo acerca del reinado de Josías. Josías fue un Dios que hizo lo recto delante de Dios, hizo grandes reformas, pero al final perdió su vida apresuradamente, como se hablaba ayer, que no supo discernir la voz del Señor para no salir en guerra contra Faraón, pero ese es otro aspecto. Sin embargo, ocurre algo insólito. Resulta que cuando él empieza a hacer unas reformas para volver a poner en el orden de Dios, la casa de Dios, el templo en Jerusalén, entre todo el desastre, resulta que uno que estaba ahí, llamado Hilcías, dice que había hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. O sea que el pueblo en ese momento era pueblo de Dios, alababan a Dios y demás, pero el libro de la ley no era un libro que estaba al alcance de ellos. Ese libro en el hebreo se le llama el Sefer HaZarah, que era un libro, que se quiere decir el rollo rollo del recinto, que era un libro del que se sacaban las copias para tener las copias de la ley de Moisés, digamos el original que estaba junto al arca. Ese fue el que se halló, del que salían todas las otras copias. O sea, de alguna manera Satanás se encargó de que cuando Israel estuvo en ese decaimiento por seguir a los otros dioses, las copias del libro de Moisés no estaban al alcance de nadie. Algo que hoy en día es impensable. La Biblia es el libro más impreso en la historia, pero sin embargo menos leído y menos entendido. Entonces, ¿qué pasó? Ellos le trajeron el libro al rey y el rey pidió que se lo leyesen y de repente dijo, estamos en problemas. Viene juicio sobre nosotros por cuanto hemos ofendido a Dios, y se dio cuenta de un montón de cosas. Mandó a consultar al Señor y por cuanto dice así, voy a decir aquí, voy a leer la parte. Dice la persona que profetizó, que fue una mujer, y dice lo que le respondió al rey Josías cuando él mandó a consultar. Dice, versículo 26, 34-26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Yahvé, así le diréis, Yahvé el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste otra vez delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Yahvé. Esto, hermanos, es algo que tiene que llevar la lectura de la palabra. Hermanos, en ocasiones se vuelve simplemente una lectura que, si no está acompañada de entendimiento por medio de los ministerios que Dios ha dado, se vuelve opinadera.
Entonces, a mí me parece que esto es, bueno, a mí me parece que es, y no hay una mutualidad. La mutualidad tiene que tener alguien que aclare las cosas. Si no se vuelve opinadera y no hay edificación, aunque el espíritu esté, el espíritu pone un orden. Si ese orden no se tiene, no hay edificación. Al contrario, quedan los hermanos es más confundidos. ¿Y entonces qué pasó? Dice, he aquí yo te recogeré 28 con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y los ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué pudo haber dicho Josías? Josías pudo haber dicho, no, me salvé, me arrepentí, me salvé. Y pudo haber quedado tranquilo. Pero ¿qué dice ahora en el versículo 32? Dice, leamos desde el 31. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Yahvé pacto de caminar en pos de Yahvé y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. ¿Será que Josías no entendió entonces que no podía obligar? Aquí también el asunto es en la traducción. La palabra para obligar aquí es la palabra amar, que quiere decir eligiese o determinase. No era obligar, ahora todos o lo leen o los castigamos, pero hizo con su autoridad como rey que el pueblo leyese ahora la ley. Y gracias a eso hubo cambios muy considerables. ¿Entendemos? Nuestra primera responsabilidad como autoridad es entonces conocer, indagar como Esdras, luego obedecerla para después sí enseñarla. No enseñar cosas que en el fondo Dios sabe. Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los hermanos, pero Dios sabe cuando realmente no sucede así. Y eso sí, que miedo, hermanos, que miedo. Entonces, ¿qué hizo él con su obligación? Que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Obligó, pero quiere decir eligió o determinó. Ese era el pasaje. Queda otro. Pero quiero recordar que en estos días estudiamos algo que hizo el rey Josafat. ¿Qué hizo el rey Josafat cuando al poco tiempo de estar en autoridad, rey como sobre Judá? Lo vimos en estos días, ¿quién se acuerda? No, ese era el rey Usías. El rey Josafat. El rey Josafat no se enalteció. El problema del rey Josafat fue que se unió en yugo desigual con Acab para algunas cosas, ¿sí? Fue un problema de yugo desigual, no de enaltecimiento. Pero el rey Josafat hizo algo. Lo primero que hizo, y lo voy a leer rápidamente para que veamos otro ejemplo de lo que se hizo con la autoridad. Ahí en Segunda de Crónicas mandó a quitar los lugares altos, sí, efectivamente, pero hubo otra cosa, capítulo 17. Hizo lo recto delante del Señor. Pero miren lo que dice en el versículo, capítulo 19, perdón. 19 vamos a leer desde el 4, 19:4. Dice Josafat lo siguiente. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Yahvé, el Dios de sus padres. ¡Wow! O sea, él se ponía a ir desde Beerseba hasta el monte de Efraín y conducía a todo el mundo a Dios. Pero de repente se empezó a dar cuenta Josafat que no alcanzaba. No alcanzaba él para edificar al pueblo. Él que sí había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Yahvé, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Muchas veces juzgamos según nuestro parecer y no realmente nos hemos detenido a pensar, Señor, esta situación fue la que me dijeron que pasa, pero quisiera que tú me muestres qué es lo que realmente está pasando. Y entonces dice, sea con vosotros el temor de Yahvé, mirad lo que hacéis, porque con Yahvé nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
Y ahora dice, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Yahvé y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Yahvé, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley, preceptos, estatutos y decretos, les amonestaréis, para que no pequen contra Yahvé, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. ¿Para qué los constituyó entonces? Para que juzgasen, para que hiciesen justicia. Sin embargo, él va a decir también, justo antesito, que él, voy a leer rápido en el 17, que estos escribas y levitas que había constituido, miren en el 17:9 dice, enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Yahvé, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y ahora dice, y cayó el pavor de Yahvé sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Recuerdan que lo habíamos leído ahora sí? ¿Por qué cayó pavor sobre las tierras alrededor? Porque él se había encargado de que los levitas instruyesen en la palabra al pueblo. Hermanos, da miedo. El Señor se encarga de infundir miedo y pavor en aquel que anda en sus mandamientos. Puede ser un hermano simple ahí, pasa por un lugar todo donde lo pueden atracar y le pueden hacer cualquier cosa, pero las personas que ven miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con él, pero porque no hay impedimento para que Dios pueda guardarlo. ¿Y qué es lo que hace que se infunda miedo? Que las personas tengan conocimiento de la ley. ¿Quiénes hicieron todo esto, empezando por Moisés? Los que estaban en autoridad. Y si eso sucede en la autoridad en la casa de Dios, ¿no debe suceder primeramente en nuestros hogares? Por eso leímos Efesios 5, donde dice, santificándola y purificándola por la palabra para presentarla ahora, no solo ante nosotros, sino ante Cristo. O sea, la primera persona que nosotros debemos procurar presentar delante de Cristo es a nuestra esposa. Y si tú le presentases a la esposa como está hoy, ¿será que estaría el Señor plenamente satisfecho? Yo pienso que todavía tenemos mucho trabajo. No quiero desmeritar a mis hermanas, ni mucho menos. Pero sí quiero decir que, como hablábamos ayer, hay tanto y tanto y tanto más de Cristo, que realmente este cántico que dice, Señor, estoy listo para nuestro encuentro, a mí sí no me gusta. Hermanos, yo pienso y yo anhelo que el Señor venga, pero a mí me da favor porque yo digo, uy, Señor, no estoy listo. O sea, no porque no esté seguro que el Señor me redimió y con su sangre pagó por mis pecados y que me levantará en vida de resurrección, sino porque yo digo, ay Señor, yo todavía no aprovecho bien el tiempo, Señor, yo todavía no considero que sepa orar, yo todavía no he hecho, digamos, conforme a tus mandamientos, no te amo porque realmente no te obedezco, y no te obedezco porque realmente ni siquiera conozco bien la Biblia, y ya estoy listo para nuestro encuentro. Entonces que nosotros como esposos, nuestra labor sea edificar a nuestra esposa y presentársela a Él. Cuando eso sucede, entonces no hay un acto de hipocresía de querer edificar a una iglesia cuando con la esposa no pasa nada. Yo he visto esposas que mientras un hermano comparte una palabra, ay sí, amén, sí, qué lindo, pero realmente en el fondo sabe que el hermano, es porque el hermano tenga un prestigio, pero la esposa sabe que en el fondo lo que habla el hermano no tiene una realidad soportada cuando solamente están ellos dos. Eso pasa. Cuando ustedes leen el librito de Rick Joyner que habla sobre que el hermano en algún momento, pues es para examinar, ¿no? Que no es parte de la Biblia, pero que él fue a un lugar en los cielos donde estaban aquellas vírgenes insensatas y vio a un reformador y dijo que ese reformador había impactado mucho en su vida con sus escritos, en la vida de Rick Joyner. Y bueno, y de repente le dice, pero tú qué haces aquí, tú deberías estar allá, digamos, como en el lugar de las vírgenes prudentes. Y él le dice que sí, pero el problema era que su relación matrimonial siempre fue algo que nunca agradó al Señor, de maltrato y además de matriarcado. O sea, era la esposa la que realmente tenía dominio sobre él, pero ante los ojos de los hombres él era el gran predicador. Y entonces, claro, mucha pompa y mucha cosa, pero a los ojos de Dios
ese hermano no estaba en el punto de dignidad y de trato de estar mucho más cerca de él. Entonces, el Señor nos demanda, hermanos, como autoridad, primeramente a nuestras esposas. Yo recuerdo un hermano que se casó su hermana, y yo le decía: ¿y qué piensas de ese matrimonio? Y el hermano me decía: pues mi hermano, yo sé que mi hermana lo ama y ella lo ama, yo como que hay algo que no me da mucha paz. Yo le decía: ¿y por qué? Y me decía: porque yo siento que ella lo aventaja muchísimo. Entonces yo le decía: ¿cómo así? Me decía: siento que el hermano, o sea, que ese hermano no está en la capacidad de ponerse a enseñarle a ella, porque es nuevo, es muy básico en las cosas del Señor. Y bueno, si los dos están empezando, eso está bien, ¿cierto? O si el esposo arranca y toma el papel que el Señor le ha dado, pero él veía como si la esposa siempre, por su consagración, por su búsqueda y todo, siempre se fuese llevando al esposo, le llevaba una distancia. Entonces en ese hogar el esposo no iba a tener un papel de sacerdote, sino de casi que aprendiz. Entonces, ¿señor? De diácono. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay casos en que la mujer aprende primero, la mujer está mucho más afianzada en las escrituras y demás, pero el esposo tiene, por la gracia de Dios, que empezar a ser levantado por Dios al punto en que ahora la esposa diga: amén, ahora yo me sujeto a ti, y ahora ya entiendo, el Señor te está dando cosas a ti que yo no entiendo. Ese es el orden, ¿verdad? Pero entonces no son esos ministerios que uno ve de hermanas, que las hermanas comparten la palabra y que las hermanas todo, y ven uno a un hermanito allá atrás como replegado, como así, y las hermanas diciendo: hermanos, pero la cabeza en el hogar es el varón. Y el hermano: pero entonces quiero terminar con un versículo que está en Deuteronomio 4. Pero qué bonito es, hermanos, que cuando la esposa tiene una pregunta, sabe que se puede acercar confiadamente al esposo y preguntar, y que el esposo no va a dar rodeos para dejarla como sino que ella diga: ya entendí, qué bueno, entendí, gloria a Dios. Eso es algo que alegra al Señor. En Proverbios dice que sus entrañas se alegran cuando hablamos cosas rectas. Las entrañas del Señor se alegran. Entonces en Deuteronomio 4 dice que Moisés exhorta a la obediencia. Vamos a leer desde el 1. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. O sea que Moisés no simplemente se encargó de que el pueblo tuviese ahí el libro, sino que Moisés, además de escribirlo, Moisés lo enseñó. Por eso hubo un punto en que Moisés estaba supercargado y entonces tuvo que nombrarse a otros jueces también sobre Israel. ¿Por qué? Porque todo el mundo alguna cosa venían a Moisés y Moisés le enseñaba. ¿Y será que no le enseñaría a su esposa? Seguramente que sí, porque sabe que era con quien más pasaba tiempo, con quien más uno pasa tiempo. Entonces dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahvé con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahvé tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahvé vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, los que obedecieron. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y esto se cumplió con el rey Josafat. Cuando ellos conocieron eso, el pueblo de los alrededores tuvo miedo. Ahora, hermanos, voy a terminar con dos versículos que dicen lo mismo.
Vamos a 1 de Corintios y termino. 1 de Corintios, capítulo 15 y capítulo 11. Quince, 11. 15 y capítulo 11, no 15 a 11, sino 15 y 11. Listo. Vamos a empezar con el 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahora el versículo 15 dice así, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces también hay un peligro, hermanos, de no cumplir la segunda parte de lo que hacía Esdras. Esdras inquiría en la ley, ¿sí? Esdras conoció las cosas, pero después de que las conoció, ¿qué hizo? No, antes de enseñarlas. Las obedeció. Las obedeció, las vivió. Entonces uno puede pasar de un punto al otro. Pasar de haber inquirido a enseñar. Vuelves a enseñar sin ni siquiera haber inquirido, ¿cierto? Pero haber recibido sin enseñar, pero en el punto intermedio, Pablo dice: yo recibí lo del Señor, lo que también les he enseñado. Entonces, si bien nosotros podemos recibir una enseñanza a través de una prédica o de alguna porción, si no hemos recibido eso directamente del Señor, no podemos transmitirlo. No debemos aún. En ocasiones entendemos algún aspecto, pero ve tú con el Señor, vuelve a leer, escudriña y date cuenta hasta que tú lo entiendas del Señor mismo. Ahí es cuando la unción misma enseña todas las cosas. A pesar de que hace uso de los ministerios, es el Señor mismo el que enseña, usando esos vasos de barro. Y entonces, ahí sí se puede dar lo que recibí del Señor. No lo que recibí solamente en una prédica o lo que leí en un libro, sino lo que a través de eso pude yo recibir del Señor. Amén. Entonces, hermanos, que estamos en autoridad, primera y principalmente con nuestras esposas. Estamos para edificarlas. Y esposas, estamos para ayudar a aquel que nos va a edificar con la ayuda de Dios. Serles ayuda idónea o esa ayuda propicia, adecuada para que Él nos enseñe. Orando primeramente por Él. ¿Cuántas mujeres no sostienen el ministerio de su esposo en oración? ¿Y cuántas realmente no oran por sus esposos? Solamente oran por sus hijos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ejercer la autoridad sin obligar, pero al mismo tiempo sin retraernos al punto en que básicamente, como si hay un presidente elegido y el presidente se queda ahí. No, es que hay que adelante. Hermano, antes de orar, pues haciendo uso de lo que dice la palabra, conjuro a mis hermanos que leamos otro versículo. Amén. De orar. Claro que sí. Y ese conjuro no tiene que ver con los grupos. Ah, ¿Sabes? sí. No hay conjuros. Eso tiene que ver. Por eso dice ordenar solemnemente. Claro, y tampoco es constreñir, sino solicitar el ruego. Os conjuro a mis hermanos que leamos este versículo. Como conclusión, vamos a ir a Mateo 8:9. Mateo 8:9. Algo interesante allí. Capítulo 8, verso 9. Ustedes saben de qué se trata este pasaje, no lo vamos a leer porque pues nada más vamos a referirnos al versículo este. Es el centurión que tiene un siervo enfermo y estas cosas, ¿verdad? Entonces va a Jesús. Pero mira lo interesante como dice, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Qué podemos concluir ahí, hermano?
Es una conclusión conforme a la palabra, que solamente se ejerce autoridad cuando se está bajo autoridad. De tal manera que para yo ejercer autoridad sobre mi esposa siendo su cabeza, yo tengo que estar bajo la autoridad de mi cabeza inmediata. De tal manera no se puede. Eso es determinante, ese versículo. Determinante. Solo se está en autoridad cuando se está bajo autoridad. Amén. Eso quería compartir para la edificación, hermano. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por estos ejemplos que tú nos das a lo largo de toda la Biblia. Queremos en la autoridad ante nuestras esposas y las esposas también ante los hijos hacer uso de esta con responsabilidad, pero al mismo tiempo con denuedo, sin miedo, sin forzar, sin abusar, pero al mismo tiempo representando para que nuestras esposas y nuestros hijos, e incluso tu casa, verdaderamente perciba la autoridad y se deleite en obedecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús.